Muchas gracias por estar aquí, disfrutando de este aire acondicionado en este día tan caluroso. Os voy a charlar un poco hoy, lo que voy a hablar es sobre psicología y espiritualidad. Lo curioso de este tema de psicología y espiritualidad es que parece que sean dos cosas muy diferentes, ¿no? Vivimos en un mundo donde la psicología se ha quedado de un lado y la espiritualidad se ha quedado del otro. Esto no deja de ser una contradicción, teniendo en cuenta de que el mismo término psicología, lo que quiere decir, si lo cogemos etimológicamente, psique quería decir alma. Después dieron el significado de mente, pero originalmente lo que quería decir es alma. De hecho, en el término griego original, psique quiere decir mariposa. Y era el alma, se expresaba como una mariposa que salía de la boca de la gente cuando moría. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de psicología, en realidad, si lo cogemos etimológicamente, estamos hablando del estudio del alma humana, no del estudio de la mente humana. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Empezaré por ahí. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Se ha de tener en cuenta de que el hecho espiritual, en el término más amplio, lo que significa espiritualidad es esa idea de que el ser humano, además de ser un cuerpo, una mente, tiene una parte, una esencia, algo profundo, que es un yo trascendente, algo que está más allá del cuerpo y de la mente. Esa idea surge con el principio de la humanidad. De hecho, lo primero que se denomina humano, los primeros actos propiamente humanos que aparecen, hay quien dice con los neandertales, hay quien dice con el Homo sapiens, aparece en el momento que se observa que en los enterramientos, cuando dejaban sus cadáveres, no solo los dejaban tirados ahí, como hacen el resto de los animales, o apiladitos, sino que creaban todo un ritual alrededor de sus enterramientos. Eso presupone que esa gente, además de pensar que esa persona se la habían querido mucho durante la vida, presuponían una vida después de la vida. Presuponían que había algo que trascendía a la vida y que iba más allá, por tanto los preparaban para ese viaje al más allá. Eso sucede más o menos entre 30 y 40.000 años, hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Eso es mucho tiempo. Durante todo ese tiempo, la idea de que el ser humano tenía una parte trascendente, algo que estaba más allá del cuerpo y de la mente, ha sido un permanente en todas las culturas humanas, en todas, absolutamente en todas. Además en culturas totalmente distantes y sin ningún punto. Todos los seres humanos hemos tenido esa sensación, esa experiencia de que había algo más, de que nuestra vida tenía un sentido, de que no podía ser solo el tiempo que estabas ahí viviendo, sino que más allá de ese tiempo que vivíamos en este mundo, había algo que permanecía. Y no solo eso, sino que ese yo que permanecía era nuestro yo profundo, era nuestra auténtica identidad. ¿De acuerdo? En muchas culturas, aún hoy en día, si observamos las culturas que se mantienen en formas de vida más primitivas, que como pueden ser los pueblos indígenas de América o de Asia, el ser humano continúa siendo observado de esa manera. De manera que cuando uno muere se continúa teniendo en cuenta. Se habla del culto a los ancestros, del culto a los espíritus. Los ancestros y los espíritus, a pesar de que han abandonado ese mundo físico, se continúan teniendo en cuenta y en rituales, en ceremonias, en momentos concretos, se vuelve a conectar con esos ancestros para adquirir su sabiduría, su experiencia que han tenido en este mundo y también su punto de vista desde el otro. Esta constante, de acuerdo, de creer que éramos algo más, a la larga, y hablo a la larga porque hasta que eso no sucedió pasaron muchos miles de años, acabó desembocando en lo que fueron las religiones. Las religiones fueron una manera estructurada de dar una explicación a esa vida más allá de la vida física.
porque anteriormente la gente se transmitía todo esto de una manera oral. De hecho, toda esa búsqueda de lo trascendente no solo era el ser humano. Cuando se hablaba de espíritu, se hablaba del espíritu de los árboles, se hablaba del espíritu de las montañas, se hablaba del espíritu del arte. Aún hoy en día, cuando se habla del espíritu del arte, incluso existe un término filosófico moderno que es el espíritu de la época, del momento, el zeitgeist. Todo tenía espíritu, ¿de acuerdo? Pero era una cosa transmitida vivencialmente. Habían unas personas normalmente que se empezaron a dedicar a tratar con ese mundo de los espíritus. Con el tiempo eso se fue especializando. Es muy curioso porque los primeros que se dedicaron al trato con el mundo del más allá, sabemos que eso sucedió porque empezaron a dejar cosas expresadas en paredes, en arte. De hecho, los primeros artistas, los primeros que hacían cosas que lograban sacar de una piedra cualquier cosa o de un hueso un útil, eran considerados esos que trataban con el mundo de los espíritus. Entonces, fueron denominados, o se les denomina hoy en día, chamanes, ¿de acuerdo? Los hombres que trataban con el hecho de más allá, pero también con cómo ese yo profundo, esa esencia, ese espíritu, digámoslo como queramos, esa relación con el universo, influenciaban la salud de las personas. Por tanto, no solo eran los que trataban con el mundo del más allá, sino que más a más se dedicaban a curar a las personas. Fueron los primeros médicos. Por tanto, tenemos que los primeros médicos, los primeros artistas, curiosamente incluso los primeros herreros, los primeros que hacían cosas con forja, fueron esos chamanes. Con el tiempo, eso evolucionó. ¿Y qué pasó? Que nos fuimos a vivir todos juntos, que pasamos de vivir en pequeñas unidades, en grupos, en tribus, por decirlo de alguna manera, a crear ciudades. En el momento que nosotros creamos ciudades, ¿qué pasa? Supongo, porque ahí evidentemente la historia, esto ya es una suposición, pero que se debieron encontrar un montón de chamanes. Y cada uno tenía sus habilidades, con lo cual se especializaron. Hubo uno que se dedicó a hacer los rituales con el arte. Hubo otro que se dedicó a pintar, hubo otro que se dedicó a sanar el cuerpo, hubo otro que se dedicó a hacer el fuego, otro que se dedicó a trabajar con el hierro. Y de ahí surge lo que en un principio son las proto-religiones. Eso lo podemos encontrar y se encuentra en los vestigios arqueológicos de las sociedades más antiguas, donde aún todas esas artes son sagradas. El teatro era sagrado, el trabajar con el fuego, con el metal era sagrado, el hacer pintura era sagrado, y durante mucho tiempo, hasta bastante recientemente, no se entendía una expresión artística sino una expresión de lo que era lo sagrado. Lo sagrado era eso, el tratar con lo que estaba más allá de este mundo. Entonces vamos avanzando un poquito más. Las religiones, pues aquí creo que esto es lo fácil, todos sabemos en qué se convirtieron las religiones. Las religiones se fueron convirtiendo en grupos que acumulaban poder, que tenían un poder político, que tenían un poder, porque tenían un poder moral, porque eran los que sabían lo que se debía hacer, cuándo se debía ir a cazar, cuándo se debía cosechar, cuáles eran las actividades que estaban en armonía con el universo. Eso acabaron convirtiéndose en reglas morales. Entonces, esas reglas morales acabaron convirtiéndose en lo que después fueron los corpus religiosos, que dieron lugar a todas las religiones que actualmente conocemos. El budismo, el hinduismo, los egipcios con sus miles de dioses, etcétera, etcétera, hasta llegar a las que nos tocan más, digamos, como fue el cristianismo. Se puede ver una evolución perfectamente, y de hecho en muchas tradiciones, como por ejemplo el budismo tibetano, aún se ven, el budismo tibetano se puede ver perfectamente aún una relación entre lo que fue una religión desarrollada en una sociedad urbana, como fue el budismo, con unos tratos con lo espiritual antiguo, que eran los chamanes que vivían en el Tíbet.
Cuando llegan los budistas al Tíbet se encuentran que aún están los antiguos chamanes ahí haciendo sus cosas y lo que hacen es sumarlo. El origen del budismo tibetano es una suma entre lo que era la antigua religión chamánica, primitiva, y el moderno, estoy hablando de moderno de hace 3000 años, ¿de acuerdo? Budismo. Y hacen un sincretismo, juntan ambas cosas y crean una nueva religión que aún tiene elementos, y hasta hoy en día mantiene muchos elementos que tienen mucho que ver con ese trato antiguo con los ancestros, con lo sagrado de las montañas. Por eso, por ejemplo, mientras que el budismo común no tiene, según Buda, no adora a dioses, ni cree en demonios, ni en espíritus, pese a eso, el budismo tibetano sí tiene dioses, sí tiene espíritus, sí tiene demonios, porque continúa cogiendo eso de la religión antigua. Finalmente, la idea de religión, es muy interesante, el término religión significa religare, viene del término latín religare, que quiere decir atar, religar. Religar el mundo del más allá, de lo que no vemos, de lo que está más allá de la vida humana, física, y la vida física, la vida común, la vida de cada día. ¿De acuerdo? Ahí entra todo el intento de actuar armónicamente un mundo, el mundo del más allá, con el mundo del más aquí. ¿De acuerdo? Eso durante miles de años, más o menos, cumplió una función. ¿Hasta cuándo? Nos tenemos que acercar mucho históricamente para entender cómo llegamos hasta aquí en día. De hecho, nos tenemos que acercar hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, en Occidente, además no en el resto del mundo, porque en el resto del mundo esto continúa siendo así, por eso continuamos encontrando chamanes en Latinoamérica, o budismo tibetano, o hinduismo en la India. En Occidente aparece una corriente de pensamiento muy concreta, que es el racionalismo. El racionalismo, la Ilustración, ¿de acuerdo?, plantea que la mente humana es autosuficiente, no necesita la idea de una trascendencia más allá, es material, con lo material esta vida es suficiente, no tenemos que plantearnos que hay más allá. Por tanto, empiezan a considerar no solo eso, sino a entender que también en ese momento la religión se había convertido en un instrumento de poder, a rechazar todas las ideas que estaban atadas a la religión y a negarlas, a decir, no solo esto no cumple una función, sino que crea un problema. Crea un problema porque hay unas castas dominantes que manipulan a la gente, utilizan a la gente para su beneficio y ya no cumple su función. De ese racionalismo, de esa Ilustración, surge nuestra sociedad. En muy poco tiempo, eso va avanzando, llega un momento en el cual la mente humana, en ese momento se llama el siglo de las luces, ¿de acuerdo?, asciende a su máximo punto en toda la historia de la humanidad. La mente humana es maravillosa, es capaz de crear, nos centramos en lo que realmente es empírico, podemos tocar y podemos percibir. Eso lleva un gran avance en la humanidad. De hecho, no se entendería lo que estamos viviendo aquí tecnológicamente sin esa focalización en lo que es lo material. Eso permite que realmente Occidente avance materialmente más que el resto del mundo. Porque realmente lo que es palpable, material y físico, nosotros le damos muchísima importancia. Es más, ahí aparece un desarrollo del pensamiento y de la filosofía como no había sucedido nunca. De hecho, volvamos, culturalmente hemos llegado, o eso dicen, ahí yo no pondría la mano al fuego porque ya no estaba, pero hemos llegado hasta la Luna. O sea, hemos logrado llegar al astro más cercano y poner el pie, cosa que era impensable para los demás. Es más, si miramos hacia atrás, la Luna era un dios. Nosotros llegamos y decían, Dios está en el cielo. Nosotros hemos estado en el cielo y ahí no había nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasó, que evolucionamos mentalmente. Eso filosóficamente dio a que empezáramos a analizar los problemas de las personas desde una perspectiva mucho más material.
la medicina occidental, ¿de acuerdo? El análisis racional de qué pasa dentro de la mente. Ya no una interpretación respecto a si estamos en armonía con el medio, con los espíritus, si estamos siguiendo la tradición, si hemos hecho un pecado o si no hemos cumplido las normas morales establecidas por la religión, sino una cuestión mucho más individual, mucho más física, mucho más racional, en el cual la comunidad también va perdiendo importancia y se va centrando en el individuo, en lo material. Eso nos permite, volvamos, avanzar muchísimo. En esa evolución, que eso pensad, estamos hablando del siglo XVIII, pues aún no han pasado 3 siglos. Si miramos un poquito más adelante, llega el momento de cuando aparece propiamente la psicología. La psicología, volvamos, anteriormente existía de hecho la psiquiatría, no la psicología. La psicología era una cuestión filosófica, apareció como una filosofía. ¿Por qué el ser humano hace las cosas? No era una cuestión de tratamiento, de intentar ayudar a la gente, sino que, de hecho, hasta entrado el siglo XX, no se estudiaba psicología, se estudiaba o psiquiatría, lo estudiaban los médicos, qué pasa con tu cerebro, o el pensamiento humano de la manera más abstracta, ¿de acuerdo? Es evidentemente la psicología moderna, el nacimiento moderno de la psicología aparece con Freud. Freud, de alguna manera, reinterpreta el funcionamiento del ser humano y se da cuenta de algo muy importante que es esencial para nosotros. Bueno, nosotros somos unos seres racionales, físicos, ¿de acuerdo? Muy bien, fantástico, pero evidentemente hay una serie de cosas que nos influencian, que no conocemos. Ahí aparece toda la teoría del inconsciente. En la teoría del inconsciente, Freud plantea que hay toda una parte de nosotros que nosotros no vemos, que no somos conscientes, somos inconscientes, ¿de acuerdo? Esta es una parte que está por debajo y que en un momento dado viene de nuestro aprendizaje social, de nuestro aprendizaje familiar, de cómo nos han educado, de las experiencias que hemos vivido, de cómo nos han afectado esas experiencias, de cómo estamos diseñados físicamente también, de nuestro medio, ¿de acuerdo? Y de cómo eso nos hace ser de una manera. Y cómo eso evidentemente, y ahí está el problema, digamos, de cómo lo vio Freud, ¿no? Nos hace estar enfermos. Porque, claro, si miras la vida individual de cada uno de nosotros, ¿quién ha vivido una vida ideal? ¿Quién ha tenido la familia ideal? ¿Quién ha tenido toda la comida ideal? ¿Quién su vida ha sido un lecho de flores y de rosas? Y han crecido fantástico y maravilloso. ¿De acuerdo? Con lo cual, en realidad, todos estamos enfermos. Ahí aparece la idea de que la psicología es una cuestión, es una disciplina para poder descubrir por qué estamos enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de una manera y actuamos tan mal? Porque tenemos un inconsciente que ahí nos va haciendo la murga, que es lo que no dominamos. De alguna manera, si lo pensamos, está diciendo lo mismo que decían los otros, que hay una parte de nosotros que no vemos, que viene de nuestros ancestros, o sea, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra situación social, de nuestro medio, que nos influencia. En realidad, lo que hace es reformular unas ideas que ya estaban en la religión. Lo que pasa es que las reinterpreta de una manera racional. Inevitablemente, ya después de Freud, o sea, esto pasa con Freud y sobre todo con su hija, Anna Freud, ¿de acuerdo? Los alumnos de Freud ya dicen, oye, pero esto no acaba de cuadrar, o sea, que hay un montón de cosas que esto no explica. ¿Y por qué los sueños tienen un significado? ¿Y por qué a veces suceden cosas extrañas? O sea, ¿por qué? Recordaré el famoso caso de Jung, ¿no? Que está haciendo psicoanálisis a una paciente y habla de un sueño donde aparecía, no recuerdo qué animal aparecía, un escarabajo, me parece que era. Estaba hablando de un escarabajo y mientras está hablando, no, es que yo he soñado un escarabajo, en ese momento, justo por la ventana entra un escarabajo. ¿Esto es casualidad? ¿Pasa por algo? ¿Realmente hay una relación entre ese escarabajo que tú estabas diciendo y este que acaba de aparecer?
empiezan a ver sus propios alumnos que hay cosas que se han quedado fuera. El sexo. ¿Qué pasa? O sea, todo es la mente. Hay algo ahí que el cuerpo también tiene sus propias opiniones. Eso es inconsciente, es subconsciente, es otra cosa, es que somos animales, es que ¿qué pasa? Y ahí se empiezan a generar directamente de los alumnos de Freud una serie de escuelas que divergen. En concreto, para los más populares, con Carl Gustav Jung, ¿de acuerdo? Vuelve a introducir la idea de que, bueno, en ese inconsciente, en los niveles más profundos del inconsciente, hay una serie de experiencias que son compartidas no solo individualmente, no a un nivel de nuestra personalidad, de nuestro ego, como dijo Freud, porque a esa personalidad le denominó ego, que quiere decir yo. ¿De acuerdo? Hay algo más. Hay algo que es una información que compartimos todo. Entonces hay un inconsciente personal, pero también hay un inconsciente que compartimos todos nosotros. Es un inconsciente colectivo. ¿De acuerdo? Y en ese inconsciente colectivo podemos encontrar todos esos símbolos, todos esos dioses, todos esos espíritus, todos esos demonios que de alguna manera se nos han continuado transmitiendo, sea de la manera de la cultura, sea a través de nuestra experiencia o sea de una manera misteriosa. Porque tampoco, no sabemos cómo se nos han transmitido esos mensajes. Pero están ahí, continúan cumpliendo su función. Sobre todo en el momento que empieza a darse cuenta de que en los sueños de los pacientes aparecen símbolos que el propio paciente nunca culturalmente ha tenido nunca la oportunidad de conocer. Hoy en día todos vemos el cine, tenemos una información, somos capaces de acceder a Internet, pero pensar, a principios del siglo XX las bibliotecas eran poquitas, no todo el mundo leía y no leíamos mucho. Y en cambio la gente vivía o tenía en sus sueños experiencias que hablaban de, por ejemplo, experiencias del budismo. Y ese buen hombre no tenía ninguna idea del budismo. Entonces, de alguna manera, todo nuestro conocimiento somos capaces de compartirlo. ¿Por qué? Igualmente, somos capaces de recibir una serie de mensajes y tenemos una idea de trascendencia. Más alumnos de Freud, como por ejemplo Wilhelm Reich, dijo, sí, pero no solo eso, o sea, ahí hay un cuerpo que también te dice cosas. O sea, cuando a ti te sienta mal lo que te han dicho, a ti te duele el estómago, o tú respiras mal, no te pones angustiado y hiperventilas. Entonces resulta que esas expresiones del inconsciente también están en nuestro cuerpo. Por tanto, tratando el cuerpo, también podemos tratar a las personas. Ahí se fueron desarrollando las diferentes escuelas de psicología, pero continuaban estando basadas en la idea de que todos, partiendo de Freud, estábamos enfermos. Volvamos, esto ha pasado muy poco tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX. Hacia los años 50 pasa algo muy curioso, que una serie de psicólogos dicen, no, esto no puede ser que lo único que nos fijemos del ser humano es en lo que hacemos mal, en lo que tenemos limitado, en lo que nos hace estar enfermos. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer bien, cuáles son nuestras posibilidades. O sea, a ver, si podemos ir a la luna, es que algo ahí para expresar está que antes no teníamos. Entonces, ese crecimiento de nuestra personalidad, de nuestra identidad, nos permite expresarnos e ir más lejos. Nos permite expresar un potencial, ¿de acuerdo? Y aparece un grupo de gente que se llama el Movimiento para el Potencial Humano, que empieza a plantear que no puede ser que solo se vean los aspectos negativos, sino que se debe observar al ser humano también en sus aspectos positivos. De ahí, mientras esto está sucediendo, perdón, me he olvidado un trocito, los psiquiatras continúan haciendo su idea de que no, todo esto es una cuestión física. Aquí lo que pasa es que hay un cerebro, una mente, algún día, no sabemos cuándo,
pero descubriremos cómo funciona esta mente, cuestiones que vayamos diseccionando cada vez más, a ver qué hay ahí, y sabremos por qué queremos, por qué amamos, de por qué recordamos, por qué soñamos, por qué imaginamos, y tratando eso haremos que la gente se sienta bien. Claro, igualmente esta gente continuaba pensando que lo que se tenía que hacer era arreglar a la gente. De lo que partían no era para, de ese estudio del cerebro, no era para que la gente fuera mejor, sino porque estaba mal. ¿De acuerdo? Se crearon estas dos escuelas, de la que surgió de Freud, el psicoanálisis, ¿de acuerdo? De la psicología moderna, y la psiquiatría conductista, cognitivista, que lo que estudiaba eran los aspectos más físicos y exteriores del ser humano. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué te sientas así? Te sientas así porque tu cuerpo está diseñado así, porque te han enseñado así, porque tienes una lumbalgia aquí, porque en realidad cuando tú te expresas con la gente eres tímido y entonces te encoges, ¿de acuerdo? Pero expresaban la parte exterior. Igualmente hablando de lo negativo. Todo esto se rompe cuando en los años 50 aparece el movimiento del potencial humano y de ahí surgen, se reúnen, sobre todo hay un sitio muy concreto, os dejo ir el nombre por si alguno algún día quiere profundizar en ese lugar, porque fue un poco la cuna de todo, que fue el Esalen Institute. Se reúnen en un lugar, se funda un lugar, donde empiezan a juntarse todos los filósofos, psicólogos, que tienen esa visión de que el ser humano puede avanzar, puede expresar un potencial superior de conciencia de sí mismo y de conciencia de lo que hay alrededor. Eso coincide, curiosamente, en los años 50, con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa había pasado un poco antes, empiezan a llegar las influencias y los conocimientos de lo que es Asia, ¿de acuerdo? En Asia, volvamos, porque todo esto había ido sucediendo en Occidente, en Asia ellos habían seguido a su rollo, por decirlo de alguna manera, y habían continuado teniendo su religión, su manera de ver el universo, su yoga, su Buda, sus dioses, y vuelven en el momento de que esa gente está planteándose el potencial humano. Cuando se encuentran los unos con los otros, se dan cuenta de que todas esas religiones milenarias, porque tienen miles de años, también hablan de ese desarrollo del potencial. También hablan de un ser humano que puede evolucionar, que no está sujeto a lo que decían las religiones de aquí, que eran realmente el pecado, la limitación, todos estamos condenados, venimos a este mundo para sufrir, ¿de acuerdo? Sino que se planteaba de que el ser humano podía crecer, ser más consciente de sí mismo, ser más consciente del universo y mejorar, ser más felices, sentirse más plenos. Sobre todo llegan de las culturas de Japón, de lo que es la órbita, digamos, del sur, de Sudasia y de la India, ¿de acuerdo? Por unas circunstancias históricas que ahora no vienen al caso, porque sería muy largas de explicar, ¿de acuerdo? Porque coinciden, por ejemplo, con la independencia de la India. No es casual que en ese momento los hindús se dediquen a promocionarse a ellos mismos y decir, que nosotros tenemos aquí cosas muy guays, ¿de acuerdo? Y expanden lo que ellos tienen, que es el hinduismo, y por otro lado, el budismo, ¿de acuerdo? Eso cuando llega a Estados Unidos tiene un gran impacto. Y empiezan a hablarse, empiezan a enseñarse, empieza a expandirse el yoga, empiezan a traducirse los libros clásicos del hinduismo, empiezan a traducirse los libros clásicos del budismo. Aunque en Europa había habido en los años 30 ya un principio de todo eso, entre los años 20 y 30, paralelamente a Freud, pero que como había quedado cortado con la Segunda Guerra Mundial y Europa había quedado destrozada, el lugar donde empezó eso a florecer realmente fue en Estados Unidos. A partir de ahí aparece lo que se llama la psicología humanista. La psicología humanista, tenemos un montón de corrientes dentro de esa psicología humanista, se unen a esa psicología humanista los discípulos de Jung, se suman a esa psicología humanista, por ejemplo, nuevos teóricos como Fritz Perls, que funda la corriente de la Gestalt,
de la terapia Gestalt, cogiendo las ideas de los psicólogos europeos y reformulándolas a su propia manera, con una manera de hacer terapia donde buscaba esa búsqueda del potencial humano. Curiosamente, y me quedo ahí un poco con Phil Spence porque me parece muy paradigmático de esa transformación, lo que busca la terapia Gestalt es ese momento, esa vida en el presente, esa plenitud en cada uno de los momentos de la vida. Es muy curioso porque esas ideas, evidentemente y no casualmente, están muy emparentados con lo que son las filosofías budistas e hinduistas, que dicen exactamente lo mismo. Debes vivir el presente, ¿de acuerdo? Debes tener una conciencia del momento que te permita realmente saber dónde estás y qué estás pensando y por qué estás pensando eso, y incluso ser capaz de mirárselo con una cierta distancia y decir, bueno, de acuerdo, ahí está el inconsciente, ahí está mi condicionamiento físico, ahí está mi cultura, pero aquí está el que está mirando todo eso. Ese soy yo. No soy todos esos elementos, sino que todos esos elementos forman parte de mí. ¿De acuerdo? El fundador de esta corriente, históricamente tampoco creo que ahora mismo tenga mucha importancia, perdón, ahora se me ha ido el nombre. De la corriente humanista, perdón. Maslow, de acuerdo a Abraham Maslow, es el que en un momento dado plantea que de hecho la búsqueda del sentido de la vida del ser humano es una pirámide de valores en el cual, de hecho, abajo tenemos lo que son las necesidades humanas básicas: comer, dormir. Poco a poco tenemos lo que es desarrollo social, tener pareja, desarrollarnos profesionalmente, desarrollarnos culturalmente, y en el último punto, ya al principio dijo, bueno, ¿y más allá qué hay? Pues esa necesidad de sentirse que tu vida tiene un sentido. Hay otro autor que en ese momento también aparece, que también me parece muy importante, que es Viktor Frankl, ¿de acuerdo? Que también crea una corriente que es la logoterapia, que es un psicólogo, un psicoanalista, que sobrevive a un campo de concentración. Entonces este hombre hace un análisis muy interesante de por qué la gente por qué unos han sobrevivido y los otros no. Y empieza a hablar del sentido de la vida. Recupera esa idea de que en realidad los que han sobrevivido, los que realmente, pese a todo lo que les ha pasado en un campo de concentración, han logrado encontrar la supervivencia, no se han muerto, no se han consumido en su propia vida, en ese sufrimiento, eran los que tenían un sentido en la vida. Y volvemos, estamos volviendo un poco, dando una gran vuelta a lo que decía originalmente las religiones, o esa espiritualidad antigua, que era, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer para vivir y para ser lo máximo de feliz? ¿Qué es lo que debo hacer en este mundo para sentirme realizado? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que le hemos dado la vuelta, o más bien lo hemos vuelto a encontrar pasando por ese periodo donde la mente fue el único punto de focalizado. Claro, cuando esto llega en los años 60, hay un momento muy concreto en el cual sucede algo que rompe, no creo que fuera casual, todas las ideas mentales, racionales, psicológicas, incluso religiosas que habían en esa época, que es la aparición de las sustancias psicodélicas. Las sustancias psicodélicas son unas sustancias que en un momento dado empiezan de una manera médica. En el 1945 un señor descubre una sustancia que se llama LSD y que prueba en él mismo, y este hombre accidentalmente y descubre que tomando esa sustancia vuelve a conectar ¿con qué? Con el sentimiento de trascendencia, ve a demonios, ve a dioses, se siente morir y renacer. De hecho, le sorprende tanto esa experiencia que dice, esto es muy interesante, encuentra la locura. Esto los psicólogos lo han de estudiar.
como él trabajaba en la empresa farmacéutica Sandoz, y en ese momento Sandoz era una compañía muy importante, a los buenos hombres de Sandoz no se les ocurrió nada más que coger y enviar unas cajitas así, llenas de potecitos de LSD, a todos los psicólogos de todo el mundo, además así aleatoriamente, diciendo: muestra, pruébalo, a ver qué te parece. ¿De acuerdo? Eso generó una revolución en el mundo de la psicología, ¿de acuerdo? Porque, pues vamos, gente que eran muy serios, muy racionalistas, vamos, estamos hablando de los años 50, acordaos de Cary Grant, ¿de acuerdo? De James Stewart, ¿de acuerdo? Imaginaos señores como Cary Grant ahí con su corbata, sus dientes blancos, que en un momento dado toman eso y el mundo se desmonta. Hay el caso de un psiquiatra muy concreto que es muy divertido y también muy importante en la historia de lo que estoy explicando, que es, de hecho, es un psiquiatra checoslovaco en plena época soviética. O sea, pensar en el bloque soviético, pensar en Stalin, en los edificios grises, en las grandes marchas con misiles, ahí todos hemos de liberar al ser humano, estudiando ahí con sus batas blancas, todos peinados para atrás, y el hombre coge: no, te vamos a hacer un experimento, te vamos a hacer una cosa, se ve que va muy bien para entender la locura, toma. Y le dan el LSD y el hombre ve que el universo, o sea, de hecho, ve el universo. Él lo describe muy bien, dice: y vi una luz que entendí que eso era el inicio del Big Bang. Era todo, y además incluso lo relaciona con Dios, con lo divino, con el significado último de la vida, ¿de acuerdo? Ese hombre era Stanislav Grof, ¿de acuerdo? De hecho, es tan increíble lo que llega a ver ese hombre que un poco, cuando empieza a aplicarlo médicamente, porque dicen: a ver, esto es una locura. De hecho, al principio lo utilizan para decir: esto si se lo das a alguien le vuelves loco. Esto es lo que vas a hacer. Se lo daban, empezaron a dárselo a los alcohólicos, porque como los alcohólicos tenían delirius tremens, tenían momentos de delirio, pensaron: pues así tienen una experiencia de locura y se van a asustar. Y van a decir: uy, esto es lo que me va a pasar cuando me vuelva loco. No quiero tomar más alcohol porque me va a pasar esto y esto es terrible, voy a ver demonios y... Lo que pasa es que no les salió del todo bien, porque resulta que sí, había gente que se lo tomaba y realmente un porcentaje se encontraban mal, encontraban sus problemas, su locura, pero un porcentaje muy alto lo que encontraban era todo lo contrario. Dejaban de tomar alcohol, pero no porque lo hubieran pasado muy mal, sino porque lo habían pasado muy bien. Porque decían: esto que yo buscaba en la bebida, que era una búsqueda de paz, de tranquilidad conmigo mismo, de sentir que mi vida tenía un sentido y no lo tenía, resulta que me he tomado esto y ya le he encontrado el sentido de mi vida. Ya está, ya no voy a beber más. Y empezaron a tener unas curaciones con la gente increíble. Entonces dijeron: a ver, esto no funciona como esperábamos, vamos a tener que continuar investigando. Claro, si juntamos lo que teníamos antes, ese movimiento del potencial humano, con estos estudios, tenemos que los propios psicólogos empezaron a plantearse y decir: pues sí que debe haber una parte más trascendente del ser humano, más allá del inconsciente, más allá de lo físico, más allá de lo mental, que da sentido a la vida. Pero no le vamos a llamar espiritual a esto, porque vamos, ahora que nos habíamos escapado. Me acuerdo un psicólogo que dice que ahora le vamos a llamar a esto espiritualidad, le vamos a llamar a esto Dios, con lo que nos ha costado a quitarnos a Dios de dentro. Ahora vamos a decir que tenemos a Dios dentro otra vez, vamos a llamarle de otra manera. Y entonces resulta que el mismo inventor de la psicología humanista, el mismo Maslow, dice: no, vamos a tener que llamarle de otra manera. Se reunieron unos cuantos que habían experimentado con budismo. El Viktor Frankl había estado en el campo de concentración, Fritz Perls, se juntaron todos ahí y dijeron: oye, vale, muy bien, esto del humanismo está muy bien, pero nos hemos quedado cortos. Aquí hay más. ¿Cómo le llamamos a esto? Esto le hemos llamado humanismo. Le podemos llamar transhumanismo.
esto suena fatal, o sea, transhumancia, suena a que te vayas a pasear las ovejas, no. Entonces resulta que dijeron, bueno, como estamos hablando de las cuestiones personales y esto está más allá, estamos atendiendo lo que decía Jung de lo colectivo, de lo que está más allá de lo individual, uno dijo, ya está, transpersonal. Y ahí apareció lo que se llamó la psicología transpersonal. La psicología transpersonal atendía no solo a los problemas y a las potencialidades del ser humano, personales, individuales de cada uno de nosotros, sino también a esas vertientes más allá de lo personal, esas vertientes que podían o no ser espirituales, pero en todo caso, ¿qué percibieron? Se quedaron ahí un poco como mirando y diciendo, ahora aquí no vamos a dar, porque además les daban datos como muy contradictorios, porque una de las cosas curiosas que descubrieron ahí, vale, la meditación les iba muy bien, se dieron cuenta de que meditar a la gente, a los enfermos, le enseñabas a meditar a gente que tenía, por ejemplo, ataques de ansiedad, les iba muy bien, fantástico. Se dieron cuenta de que en un momento dado hacer trabajo corporal, pues vamos, al señor Cary Grant o a James Stewart, diré James Stewart porque Cary Grant fue por el LSD, directamente fue uno de los primeros famosos que fue tratado con LSD, ¿de acuerdo? Pero, pongamos, James Stewart resulta que descubrió que moviéndose empezaba a sacar toda una serie de emociones y empezaba a entender mucho mejor qué era lo que le pasaba, qué era lo que le hacía sufrir y podía liberarse de ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Pero en cambio, con estas sustancias, lo que se encontraban es que tú cogías, le dabas a un tipo que era católico de toda la vida, a un señor que había estado ahí en una escuela católica, creyendo en la Virgen, en Dios único y tal, le dabas esa sustancia y sí, tenía una experiencia trascendente y divina con Shiva. Esto no me cuadra. ¿Tú qué sabes de Shiva? No sé, yo no tengo ni idea de Shiva, pero yo he visto ahí que había un tío con 8 brazos y eso me parecía eso es muy raro. O lo contrario, resulta que le daban a un budista ahí la sustancia y decía, ahora he visto a la Virgen. Pero ¿cómo la Virgen? A ver, un momento, no me descoloques. Sí, yo he visto a la Virgen, ahora entiendo el cristianismo. Claro, se empezaron a dar cuenta de que esas cosas no cuadraban exactamente. Pues tuvieron que volver a Jung y no, esto debemos compartirlo todos, debe ser un inconsciente que tenemos en colectivo y que ahí está. Y un poco es donde estamos ahora hoy en día, porque realmente, evidentemente, continuamos teniendo todas estas corrientes. Tú te vas a la India, continúas teniendo el hinduismo, tú te vas a Japón, continúas teniendo el budismo, tú te vas a Latinoamérica, continúas teniendo a los chamanes, tú te vas a Alemania, continúas teniendo la filosofía existencialista alemana totalmente de acuerdo. Si tienes la desgracia de ir a un psiquiátrico, es posible que te encuentres a un psiquiatra que te continúe diciendo no, todo esto es producto de tu mente, lo que pasa es que ahí hay algo del lóbulo frontal que no te acaba de cuadrar, pero no te preocupes que si te tomas esta pastilla se te arreglará y serás más feliz. Continúas teniendo a los psicoanalistas que te van a decir no, esto es que cuando eras pequeño tu padre te dijo eso y eso es lo que te ha marcado. Continuamos teniendo a toda la gente que continúa diciendo no, hay un potencial a expresar, tenemos a la gente que hace bioenergética, que hace trabajo corporal y en este momento donde se plantea ese trabajo a todos los niveles. De alguna manera lo que hace la psicología transpersonal es decir, todo este recorrido que hemos hecho no es por nada. Todo tiene una parte de razón. No es que estos tuvieran más razón, ni que estos tuvieran más razón, ni que estos dejen de tener razón. Todos tienen una parte de razón. Ahora bien, también hay una parte que no tenemos ni idea. Hay un misterio en el ser humano. Hay una serie de experiencias que no entran dentro de lo racional. Hay un sentimiento de trascendencia que compartimos. Hay una serie de imágenes que tenemos todos dentro que no tenemos
ni idea de cómo han llegado ahí, pero están y influyen en nuestra vida. Tenemos un cuerpo que guarda unas emociones que depende de lo que nos ha pasado, adopta una posición o adopta otra, que también tiene un mensaje, y continuamos estando ahí, preguntándonos quiénes somos. Continuamos estando ahí diciendo qué hacemos con el sufrimiento de nuestra vida. Continuamos planteándonos cuál es el sentido de esta vida. Y como decía, perdonad que haga esta cita, pero como decía José María Aznar, estamos trabajando en ello. Porque en las respuestas tenemos más preguntas que respuestas. Hay un gran misterio que continuamos siendo. Pretender que tenemos todas las respuestas me parece absurdo y muy arrogante. ¿De acuerdo? Estamos en una búsqueda de quiénes somos individualmente y colectivamente. Yo creo que en este momento además se está viendo claramente. Hay un momento en el cual la gente se plantea la relación entre mi vida, entre lo que yo hago, lo que pasa en mi casa, lo que pasa yo cuando estoy solito, lo que pasa con la sociedad. ¿Qué relación tiene eso? ¿Cómo puedo vivir? ¿Qué es lo que debo hacer en esta vida? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo me debo colocar? ¿Así? ¿De acuerdo? ¿Debo hacer yoga? ¿Debo meditar? No. ¿Me voy al psicoanalista? Igual es un problema de alimentación. Y continuamos ahí. No sé, yo creo que aquí, si fuéramos pasando por cada uno, encontraríamos todas las posibilidades en las cuales cada uno de nosotros estamos haciéndonos esas preguntas individualmente e intentando hacer lo que podamos. Realmente, mi visión, y ahí hablo muy particularmente, es que somos todo eso. Todo eso está dentro de nosotros. Tenemos una relación con el mundo, con la naturaleza, con todo lo que han sido todos los seres humanos durante toda la historia, si lo queréis decir así, con todos nuestros ancestros. Tenemos una relación con donde vivimos, con lo que nos relacionamos, con el espíritu de esta botella, con el espíritu de este móvil, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Si lo podemos hablar de eso. Tenemos unas partes de nosotros que están ahí, que tienen relación con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido, o sea un inconsciente. Tenemos que nos hace actuar a veces misteriosamente. Tenemos un cuerpo físico que tiene sus propios mensajes y que tiene su propia dinámica de crecimiento y su propio camino. Tenemos un camino con los otros en nuestras relaciones. Tenemos un cerebro sobre el cual cada día sabemos un poquito más, pero continúa siendo un gran misterio. Tenemos una sociedad en la cual queremos vivir y queremos relacionarnos y hacerlo lo mejor posible. Somos todo eso. Aquí, personalmente, yo escogí este camino, que fue el de estudiar la psicología transpersonal, que no me dio las respuestas, pero sí me ayudó a encontrar caminos de búsqueda. Eso es un poco lo que pretende la psicología transpersonal, más que encontrar una respuesta o una metodología concreta, intentar acompañar a cada uno en ese camino de búsqueda, teniendo en cuenta todo lo que hemos sabido, porque cada uno de nosotros está en un punto diferente. Y, perdón que señale, pero igual a ti te irá bien hacer yoga, a ti igual te va bien hacer psicoanálisis, a ti igual te va bien ir al médico y decir a ver qué es lo que no funciona bien, y a la vez todo eso está relacionado y forma una sola cosa. Todo influencia a todo. Si uno piensa según qué cosas, se siente de según qué manera. Si uno tiene ese momento familiar, acaba pensando eso. Si uno le pasó eso de chiquito, cree eso, pero a la vez siente eso. Además, estamos en constante cambio. No somos algo acabado. Es algo que se está expresando.